¿Estuvimos leyendo mal la Biblia? ¿Cuáles son las señales de Dios? ¿Qué es lo que dice el Salmo 46? Todo lo resolveremos ahora. ¿Qué tal si te dijera que hay un capítulo en la Biblia tan poderoso que creer en cada una de sus palabras podría hacerte imparable? Y si el secreto de una paz inquebrantable, un valor sin límites y una seguridad absoluta en medio de las tormentas de la vida estuviera esperando por ti en el Salmo 46? Este no es un salmo ordinario, es una declaración audaz de la protección y soberanía de Dios, una canción escrita para quienes se encuentran al borde del caos en busca de esperanza. El Salmo 46 fue probablemente compuesto en un tiempo de gran agitación, un momento en el que el pueblo de Dios necesitaba recordar su poder inmutable. Pero sus palabras son igual de relevantes hoy. Ahora pregúntate tú esto: ¿estás enfrentando una tormenta? Este salmo no es solo poesía, es un salvavidas, una promesa de que la presencia de Dios está contigo sin importar las circunstancias. Déjame preguntarte, ¿alguna vez has deseado tener la confianza que te permita superar cualquier cosa? Si alguna vez te has sentido abrumado, este es el Salmo para ti. Juntos recorreremos el Salmo 46 verso por verso, descubriendo sus verdades eternas y hallando la profunda seguridad de la presencia y el poder de Dios. Si este mensaje resuena contigo, no te lo guardes. Comparte este video de historias bíblicas profundas con alguien que necesite escucharlo, alguien que esté luchando con dudas, miedos o incertidumbres. Empecemos con el verso 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estas palabras no son meramente reconfortantes, son una declaración de guerra contra el miedo, la duda y el caos que buscan abrumarnos. Pausa por un momento y reflexiona sobre la profundidad de este versículo, uno que ha sostenido a innumerables creyentes a través de las tormentas más oscuras de la vida. La imagen de Dios como refugio es profundamente personal. Imagina estar en una fortaleza, elevada por encima del peligro, con muros impenetrables que te protegen de la tormenta que se avecina. Este no es solo un refugio, es un baluarte, un lugar donde el enemigo no puede alcanzarte. En tiempos de dificultad, Dios no es un espectador distante, Él es tu santuario, quien te protege del mal. Este refugio no está construido por manos humanas. Es divino, inmutable frente a cualquier prueba. Pero Dios no solo es nuestro refugio, bien es nuestra fortaleza. Imagina a un soldado cansado y herido, que encuentra no solo un lugar seguro para descansar, sino también la fuerza para levantarse y luchar de nuevo. Esta es la doble promesa de Dios, protección y empoderamiento. Cuando te sientes débil, Él te fortalece. Cuando te sientes incapaz, Él te equipa. No hay tormenta demasiado grande, carga demasiado pesada, ni enemigo demasiado fuerte para superar. El Salmo 46 toma un giro audaz y valiente en los versículos 2 y 3. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y aunque los montes se trasladen al corazón del mar, aunque sus aguas rujan y se turben, aunque los montes tiemblen a causa de su braveza. Estos versículos nos desafían a adoptar una fe tan inquebrantable que permanezca firme incluso cuando los cimientos del mundo se desmoronan bajo nuestros pies. La palabra inicial, por tanto, nos conecta con la verdad inmutable del verso anterior. Debido a que Dios es nuestro refugio, fuerza y ayuda, el miedo pierde su dominio. Esto no es una negación del peligro o del caos, es una declaración de confianza en la soberanía de Dios a pesar de ellos. El salmista pinta una imagen vívida de la tierra removida y los montes siendo lanzados al mar, una representación catastrófica que simboliza trastornos, inestabilidad y el colapso de todo lo seguro. Imagínate parado sobre suelo firme, solo para sentir que tiembla bajo tus pies. Los montes, esos símbolos de permanencia y estabilidad, derrumbándose en el mar, siendo tragados por aguas rugientes. Esto es el caos en su forma más aterradora, un mundo despojado de orden y previsibilidad. Y ahora te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que pasará en 2025? Bueno, velo de este modo. Aunque el salmista usa desastres naturales como imágenes, el caos descrito también puede reflejar las tormentas de la vida, crisis personales, desafíos globales o batallas espirituales. Las aguas rugientes pueden simbolizar circunstancias abrumadoras, los montes temblorosos, expectativas quebrantadas, y el mar turbulento, ansiedades crecientes. Piensa en la última vez que sentiste que tu mundo se derrumbaba. Tal vez fue un diagnóstico, una traición o un colapso financiero. El suelo bajo ti se sentía inestable, y el miedo inundó como un torrente. El Salmo 46 habla directamente a esos momentos, recordándonos que incluso cuando todo lo familiar se desmorona, Dios permanece firme. Pero, ¿cómo podemos confiar en Dios cuando todo parece derrumbarse? El salmista nos invita a cambiar nuestro enfoque del caos al Creador.
Cuando los montes tiemblan y las aguas rugen, nuestra reacción instintiva puede ser entrar en pánico o tratar de arreglar la situación por nuestra cuenta. Sin embargo, el Salmo 46 nos insta a volvernos hacia Dios como nuestro ancla y nuestra base inamovible. Te voy a poner un ejemplo más claro. En lugar de concentrarte en el caos, fija tus ojos en Dios. Como cuando Pedro caminó sobre el agua en Mateo 14, 29 a 30, permaneció a flote mientras su mirada estaba en Jesús. Fue solo cuando miró al viento y las olas que comenzó a hundirse. Habla en voz alta versículos como el Salmo 46, 2 a 3, para reforzar tu fe y silenciar el miedo. Hay poder al proclamar la verdad de Dios sobre tus circunstancias. Lleva tus temores a Dios de manera honesta y audaz. La oración cambia nuestra perspectiva, recordándonos que quien creó los montes también puede calmar su temblor. Apóyate en una comunidad de creyentes que pueda alentarte y dirigirte de vuelta a Dios cuando el miedo amenace con abrumarte. Considera la historia de Horatio Spafford. Después de perder su negocio en el gran incendio de Chicago y a sus 4 hijas en un naufragio, Spafford escribió estas palabras: «Cuando como río de paz corran mis penas, sea cual fuere mi suerte, enseñaste mi ser a decir, estoy bien con mi Dios». Aun cuando su mundo se derrumbaba, se ancló en el carácter inmutable de Dios. El Salmo 46, 2 a 3 no promete que el caos desaparecerá, pero sí promete que no tienes que enfrentarlo solo. ¿Escogerás pararte firme en el refugio de la presencia de Dios? Proclamarás incluso frente a circunstancias abrumadoras. Todo empieza con un no temeré. Continuamos explorando el Salmo 46. Nos recuerda que, aunque el mundo se tambalee, la soberanía de Dios permanece inquebrantable. Ahora, el Salmo 46 cambia drásticamente a una escena serena y llena de esperanza en los versículos 4 y 5. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el lugar santo donde habita el Altísimo. Dios está en medio de ella, no caerá. Dios la ayudará a clarear la mañana. Esto contrasta fuertemente con la turbulencia descrita antes. Nos invita a una verdad profunda. Incluso en medio del caos del mundo, la presencia de Dios provee una fuente inquebrantable de alegría y paz. En la Escritura, los ríos a menudo simbolizan vida, sustento y provisión divina. A diferencia de las aguas caóticas de los versículos anteriores, este río es calmado y tiene un propósito: traer alegría a la ciudad de Dios. Y representa la presencia de Dios mismo fluyendo dentro y a través de su pueblo. En el sentido espiritual, refleja al Espíritu Santo, quien renueva, restaura y sustenta a los creyentes. Jesús evocó esta imagen cuando dijo: «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Juan 7:38. Si nos centramos en la parte de ciudad de Dios, en este versículo, se refiere a Jerusalén, la ciudad santa, donde habitaba la presencia de Dios en el templo. Sin embargo, también señala una realidad espiritual mayor: el reino de Dios y la comunidad de creyentes. En esta ciudad, la presencia de Dios no es distante ni abstracta. Está en medio de ella, proveyendo estabilidad y seguridad. La promesa de que Dios la ayudará al clarear la mañana subraya su tiempo perfecto. Incluso cuando parece que la noche de adversidad nunca terminará, el amanecer llegará y la ayuda de Dios se revelará. La mención de los ríos se refiere a las ciudades construidas cerca de ríos. Tenían una ventaja estratégica: acceso al agua para beber, regar y defenderse. Espiritualmente, el río en este salmo significa el poder sustentador de la presencia de Dios. Así como los ríos físicos traen frescura y provisión, el río del Espíritu de Dios trae renovación y paz a nuestras almas. Considera la visión de Ezequiel 47, donde un río fluye desde el templo, trayendo vida donde quiera que va. Árboles se alinean en sus riberas, dando fruto y proporcionando sanación. Esta visión refleja la imagen del Salmo 46, presentando la presencia de Dios como fuente de vida y restauración. Nos recuerda que, donde fluye el río de Dios, la muerte y la sequedad son reemplazadas por vitalidad y abundancia. Cuando la vida se siente abrumadora, podemos acudir al río del Espíritu de Dios. Esto puede significar apartar tiempo cada día para estar en su presencia, derramando nuestro corazón ante Él y recibiendo su paz a cambio. El poder del río en el Salmo 46 transforma el miedo en fe, el caos en calma y la desesperación en esperanza. ¿Dónde está tu fuente de alegría hoy? ¿Estás obteniéndola de las aguas turbulentas del mundo? Responde en los comentarios. El Salmo 46 cambia su enfoque a un escenario más amplio: el caos de las naciones y la soberanía inquebrantable de Dios. Los versículos 6 y 7 declaran:
Se agitaron las naciones, tambalearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estas palabras presentan un contraste poderoso. Mientras las naciones se agitan y los reinos tiemblan, la voz de Dios es suficiente para traer calma a toda la creación. La frase «se agitaron las naciones» pinta un cuadro vívido de conflicto y agitación. Habla de inquietud política, guerras y la búsqueda incesante de poder que ha definido la historia humana. Desde antiguos imperios hasta potencias modernas, las naciones se alzan en desafío, pero sus esfuerzos son pasajeros. La expresión «tambalearon los reinos» simboliza inestabilidad. El salmista refleja la fragilidad de los gobiernos humanos y los sistemas terrenales. Lo que parece inquebrantable un día puede derrumbarse al siguiente bajo el peso del conflicto o la catástrofe. Sin embargo, en medio de este caos, hay una voz, la voz de Dios. Su voz, llena de poder y autoridad, silencia el caos, derrite la resistencia de la creación y reafirma su gobierno sobre todo. Esta declaración de la soberanía de Dios es un recordatorio de que, sin importar cuán tumultuoso sea el mundo, su trono permanece inmutable. Las naciones pueden agitarse, pero su furia no es rival para la autoridad del Creador. El salmista presenta un título impactante para Dios aquí: Jehová de los ejércitos. A lo largo de las Escrituras, este título está asociado con la intervención de Dios en batallas, la liberación de Israel y su victoria final sobre el mal. Considere el peso de esta verdad. El mismo Dios que comanda ejércitos angélicos está con su pueblo. No es distante ni pasivo, está activamente presente, defendiendo y protegiendo. El pueblo de Israel, que enfrentaba amenazas de naciones poderosas, resuena igualmente hoy, recordándonos que la presencia de Dios no se limita a batallas antiguas. Él está con nosotros en cada lucha, tanto global como personal. El salmista también se refiere a Dios como el Dios de Jacob. Este título aporta una dimensión profundamente personal a la soberanía de Dios. Jacob, el patriarca que luchó con Dios y cuyo nombre fue cambiado a Israel, representa la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Invocar este título destaca la fidelidad de Dios a sus promesas y su cuidado íntimo hacia sus escogidos. La historia de Jacob es una de transformación, marcada por la misericordia y la provisión de Dios a pesar de las imperfecciones de Jacob. Siempre ve el lado bueno. Como también estos versículos que crean un contraste marcado. De un lado hay caos, naciones agitadas, reinos temblorosos y la inestabilidad de los esfuerzos humanos. Del otro lado está la estabilidad de la voz de Dios, que derrite la tierra y alinea todo con su voluntad. Este contraste nos invita a cambiar nuestro enfoque del caos que nos rodea a la firmeza del carácter de Dios. Mirando el mundo hoy, es fácil sentirse abrumado por las naciones agitadas, inquietud política, incertidumbre económica, desastres naturales y divisiones sociales reflejan el tumulto descrito en este salmo. Sin embargo, el salmista nos llama a recordar que la soberanía de Dios trasciende toda crisis. Su voz sigue siendo poderosa y su presencia sigue estando con nosotros. ¿Qué significa vivir con confianza en la soberanía de Dios? Empieza con la confianza. Creer que, no importa cuán caótica sea la vida, Dios tiene el control. También implica rendición, reconocer que sus planes son más altos que los nuestros y elegir descansar en sus promesas. Imagina a un niño atrapado en una tormenta, aferrándose a la mano de sus padres mientras el viento ruge y la lluvia golpea con fuerza. Aunque el miedo amenaza con apoderarse de él, su confianza en quien lo sostiene lo mantiene firme. Así también cuando las tormentas de la vida nos rodean, si nos aferramos a la mano de Dios con fe, podemos caminar sin temor. Ese niño, guiado por la fe en su Salvador, finalmente encontró refugio y paz, recordándonos que en el Señor siempre hay salvación, incluso en medio del caos. Similar a la historia de un hombre llamado Samuel, quien vivió en una época de agitación política en su país. Las noticias estaban llenas de informes de violencia e incertidumbre, y Samuel a menudo se sentía paralizado por el miedo. Un día encontró el Salmo 46 y quedó impactado por las palabras: El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Comenzó a meditar en este versículo diariamente, recordándose que la soberanía de Dios abarcaba incluso su nación atribulada. Lentamente, el miedo de Samuel se transformó en paz. Se dio cuenta de que, aunque no podía controlar el caos a su alrededor, podía confiar en el Dios que comanda ejércitos y calma tormentas. El Salmo 46, versículos 6 a 7, nos invita a cambiar nuestra perspectiva del caos al Creador. Nos recuerda que el mismo Dios que silencia las tormentas de la historia es el Dios que camina con nosotros hoy.
¿Qué naciones furiosas o reinos temblorosos enfrentas en tu vida? Tal vez sea una crisis personal, un problema familiar o ansiedad por el estado del mundo. Comenta tu opinión respecto a esto. Tómate un momento para reflexionar. ¿Dónde necesitas escuchar la voz de Dios en tu vida en este momento? ¿Cómo puede el conocimiento de que Él es el Señor de los ejércitos y el Dios de Jacob traerte paz y confianza? Puedes pausar el video si quieres. ¡Listo! Muy bien. Al avanzar en los siguientes versículos, deja que esta verdad te ancle. Venid, ved las obras del Señor, que ha hecho desolaciones en la tierra. Él hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco y corta la lanza. Quema los carros en el fuego. Salmo 46, 8 a 9. Estos versículos nos llaman a ser testigos de la abrumadora autoridad de Dios, no solo como protector, sino como el supremo pacificador y juez. El Salmo comienza con una invitación. Venid, ved las obras del Señor. Esto no es una mirada pasiva, es un llamado a observar y meditar activamente en las acciones de Dios en el mundo. La palabra ved implica atención profunda y reverencia, como si el salmista nos instara a detenernos y considerar verdaderamente la grandeza de Dios. ¿Y cuáles son estas obras a las que hace referencia el salmista? Las desolaciones en la tierra. Una frase que inicialmente suena ominosa, pero que describe actos de intervención divina, momentos en los que Dios interrumpe la injusticia y pone fin a los conflictos. Este lenguaje nos lleva a considerar tiempos en los que Dios ha derribado imperios, desmantelado sistemas malignos y demostrado su soberanía sobre el caos de la ambición humana. Esto presenta una imagen vívida del papel de Dios como pacificador. Hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Imagina un campo de batalla donde el estruendo de las espadas y los gritos de la lucha se detienen de repente, no por negociación o esfuerzo humano, sino por el mandato del Dios Todopoderoso. Dios no solo pausa los conflictos, los termina por completo, trayendo una paz duradera que la humanidad nunca podría lograr por sí misma. El salmista continúa con una poderosa imagen. Quiebra el arco y corta la lanza. Quema los carros en el fuego. Estos símbolos de guerra son destruidos, recordándonos que el poder de Dios no solo trae paz, sino que desmantela las herramientas de violencia. A lo largo de las Escrituras y la historia vemos innumerables ejemplos de la intervención de Dios para traer paz y justicia. Piensa en la separación del Mar Rojo en Éxodo, donde Dios destruyó el ejército de Faraón para liberar a los israelitas. O considera la historia de Gedeón en Jueces, donde Dios redujo el ejército de Israel a solo 300 hombres para derrotar a los madianitas, demostrando que la victoria no proviene de la fuerza humana, sino del poder divino. Incluso en la historia reciente, encontramos ecos de esta verdad. Muchos creyentes han testificado momentos en los que Dios trajo paz a situaciones que parecían imposibles, ya sea mediante el fin de regímenes opresivos o una liberación personal de conflictos. Estas son reflexiones modernas de las obras del Señor, recordándonos que su mano sigue activa hoy. El mismo Dios que calma a las naciones puede calmar las tormentas en nuestros corazones. Imagina las armas de nuestras propias batallas internas, como el miedo, la duda o la ira, siendo quebrantadas y quemadas por la paz de Dios. ¿Cómo se vería si Él hiciera cesar las guerras dentro de nosotros? Considera la historia de una mujer llamada Raquel, quien pasó años luchando contra la ansiedad. Ella describe su corazón como un campo de batalla, constantemente dividido entre el miedo y la fe. Un día, mientras leía el Salmo 46, le impactó la imagen de Dios rompiendo el arco y cortando la lanza. Oró, pidiéndole a Dios que desmantela las armas de su ansiedad y las reemplazará con su paz. Poco a poco, mientras meditaba en sus promesas, la guerra en su corazón comenzó a calmarse. La historia de Raquel nos recuerda que la paz de Dios no es solo global, sino profundamente personal. Las palabras del salmista nos desafían a confiar en la capacidad de Dios para traer paz, incluso cuando parece inalcanzable. Así como Dios rompe el arco y quema los carros, Él nos pide que dejemos nuestras armas y confiemos en que luchará por nosotros. ¿Qué conflictos estás sosteniendo hoy? Bueno, a eso va. La invitación de venid y ved las obras del Señor. No es solo un llamado a presenciar su poder, sino a creer en Él. Es una invitación a cambiar nuestro enfoque del caos del mundo a la estabilidad de la soberanía de Dios. Cuando observamos sus obras, ya sea a través de la Escritura, la historia o nuestras propias vidas, somos recordados de que Él no está distante ni es indiferente. Está trabajando activamente para traer paz, justicia y restauración. Nos recuerda que el poder de Dios no se trata solo de destrucción, sino de transformación. Él no solo termina guerras, las reemplaza con paz,
Seguimos con el versículo 10 que transiciona a un mandato íntimo y personal que atraviesa el ruido. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este versículo es una invitación divina, un llamado a dejar de luchar, abrazar la quietud y confiar en la soberanía de Dios sobre toda la creación. Las palabras «estad quietos» no se refieren solo a la quietud física, van más profundo, alcanzando el corazón y la mente. Es como si Dios nos estuviera diciendo, deja de intentar controlar todo, suelta tu agarre sobre tus miedos y deja que yo tome la delantera. En un mundo consumido por el movimiento constante y las demandas interminables, el acto de la quietud es revolucionario. Imagina una tormenta rugiendo a tu alrededor, rayos que estallan, vientos aullando y en medio de todo, Dios susurra, estad quietos. No es una sugerencia, es un mandamiento. Nos pide que hagamos una pausa, respiremos y reconozcamos que Él está en control. Recuerda que el plan de Dios a menudo se despliega de manera diferente a como lo esperamos, pero siempre es perfecto. Descansa en la seguridad de que Él está trabajando, incluso cuando no lo puedes ver. La adoración cambia nuestro enfoque de nuestros problemas a la grandeza de Dios. Al alabarlo, reconocemos su poder y entregamos nuestros temores. Imagina que Dios susurra a tu oído en medio del ruido de la vida. Estate quieto y sabe que yo soy Dios. Que su voz calme tus temores, calme tu corazón y te recuerde que Él está en control. A medida que salimos de esta profunda invitación a estar quietos y saber que Él es Dios, Salmo 46 culmina con una resonante afirmación. El Señor de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Este último versículo no es solo una conclusión, sino una declaración contundente de la presencia perdurable de Dios, su fidelidad a través de los siglos y su papel como nuestro protector inquebrantable. La frase «Señor de los ejércitos» transmite la imagen de Dios como un guerrero poderoso y comandante de los ejércitos angelicales. Imagina estar de pie en el borde de un campo de batalla, rodeado por el caos, pero viendo los cielos abrirse para revelar legiones de ángeles, con sus estandartes en alto, marchando bajo el comando de Dios. Esta es la seguridad que el salmista ofrece, una imagen vívida de la omnipotencia de Dios y su involucramiento activo en las luchas de su pueblo, sabiendo que estamos protegidos por el Creador del universo. La última declaración de los Salmos, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob, reitera la profunda verdad de que la presencia de Dios no es condicional ni pasajera. Su compañía no está limitada a momentos de triunfo, sino que permanece constante a través de cada valle y cima. Piensa en los israelitas mientras vagaban por el desierto. La presencia de Dios se manifestaba en una columna de nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche. No simplemente los envió en su viaje, caminó con ellos. El mismo Dios camina con nosotros hoy, guiándonos, consolándonos y protegiéndonos. ¿Cómo podemos vivir la verdad de este versículo en nuestra vida diaria? Comienza cultivando una conciencia de la cercanía de Dios. Aquí hay algunas formas de anclar tu corazón en esta promesa. Comienza el día reconociendo la presencia de Dios. Una oración simple como, Señor, sé que estás conmigo hoy. Establece el tono para caminar con confianza. Mira atrás a momentos de tu vida donde la presencia de Dios fue evidente. Recordar cómo Él te ha llevado a través de desafíos pasados fortalece tu confianza en su protección continua. Imagina llevar estas promesas contigo en tu vida diaria. Imagina el próximo momento de miedo o duda. Recordarás las palabras, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Un presente muy disponible en tiempos de angustia. ¿Aceptarás el llamado a estar quieto y saber que Él es Dios? Este salmo no nos pide que ignoremos nuestras luchas, sino que las veamos a través de la lente de su poder y presencia. Volver al Salmo 46 en tiempos de dificultad no es solo un acto de consuelo, es una declaración de fe. Si este video te ha traído paz o visión, compártelo con alguien que necesite escuchar su mensaje. Quizás un amigo que enfrenta incertidumbre, un ser querido que lucha con el miedo o un colega abrumado por las demandas de la vida. Deja que el Salmo 46 le recuerde que nunca están solos, que el refugio y la fuerza de Dios siempre están cerca. Gracias por ver el video, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Dios ha hablado.